Nos quedamos por ahí con la parte de ley de todo o nada, ¿no? Sí. Sí. Gracias. Por cierto, muchas gracias a los que mantienen sus cámaras prendidas, a todos los que van ingresando y ya están. Por favor, me apoyan con sus videos, con su imagen. Muchas gracias, chicos. Arzate Conde. Presente. Gracias. Aguado Trejo. Batres Castro. Presente. Gracias. Benavides Paredes. Gracias. Bermúdez Trejo. Carrillo Guzmán. Estrada Sarazúa. González López. Aquí presente. Gracias. González Pérez. Martínez Vázquez. Méndez Guerrero. Está teniendo problemas para conectarse, pero ya va. Gracias. Ontiveros Martínez. Presente. Gracias. Parrales Argueta. Pineda López. Estoy aquí, profesor. Gracias. Ramírez Hernández. Buenas tardes, profe, presente. Gracias, buenas tardes. Ramírez Rodríguez. Rico Olvera. Robles Amador. Presente, profe. Gracias. Por ahí me faltaba también Ramírez Álvarez. Presente. Gracias. Salinas Benavides. Presente. Gracias. Sánchez Guerra. Presente. Sánchez López. Presente. Gracias. Cerratos Miguel. Presente. Gracias. Toledo Cepagua. Presente. Gracias. Torres González. Presente. Gracias. Urbano Ibarra. Milchis Peña. Yañez Hernández. Profe, se me fue un poco la señal cuando pasó mi nombre. Andrea Argueta. Sí. Parrales Argueta. Sí. Oh, Gracias. no, Profe, te pasó mi nombre y ya no alcanzó a responder. Sí, igual yo cuando dijo. a ver, Carrillo. ¿Listo? ¿Quién más? Bermúdez. Melina Bermúdez Trejo. Yo también llegué tantito después. Méndez Guerrero. Sí. Sí, me dijeron que tenías problemas con la red, que ya te estabas conectando. ¿Alguien más que me haya faltado, chicos? ¿Ninguno? ¿A la una? ¿A las dos? Profesor, yo justo acabo de entrar. Estaba pasando lista. Ok, Trejo, ¿listo? Sí, yo también acabo de entrar. Vilchis, ya estás. Gracias. Yo también. Estaba pasando de tu nombre cuando. ¿Quién más? Diana Ramírez Rodríguez. Sí, por favor. Listo. Dice, chicos, ¿en qué nos quedamos la clase pasada? Ahora sí, recapitulemos. ¿Qué fue lo que vimos?
¿Para qué vimos lo que vimos? Si nosotros somos ingenieros biomédicos y no somos fisioterapistas o del área médica, ¿por qué lo vimos? ¿Y qué es lo que vimos? Pues vimos un poco como las etapas que tiene que pasar un paciente para poder volver a recuperar su movilidad o aprender a mover de una nueva forma. La parte en la que haya tenido lesiones. Y sí, hablamos sobre como la técnica para poder llegar a un objetivo de volver a recuperar la movilidad. Ok. Carolina, elige a alguien más, por favor. Vanessa. Vanessa. ¿Qué más vimos? Aparte de lo que ya dijo Carolina. Pues en parte eso, ¿no? Desde el aprendizaje motor y usted explicó qué es el estímulo, el procesamiento, la respuesta, vaya. Y también vimos los potenciales locados. De hecho nos quedamos en eso, en la ley de todo o nada, no recuerdo. Bueno, hicieron mis apuntes. Y estaba explicando que también es importante porque a pesar de que no somos personal de como médicos, es importante pues que sepamos cómo funciona para, no me acuerdo exactamente cómo lo explicamos, pero porque finalmente interactúan con los pacientes, vaya. Ok. Elige a alguien más, Vanessa, porfa, gracias. David. David. Roberto, David. Sí. ¿Tú qué opinas de lo que mencionó Vanessa, lo que mencionó Carolina? ¿Por qué sí, por qué no? Creo que habíamos llegado al punto de, bueno, junto con todo esto, que era importante que nosotros estuviéramos ahí para dar como que un seguimiento, ¿no? Creo que como comentó Vane, vimos al final lo de la ley del todo o nada. Quiero recordar, o creo que apenas empezamos como que a verla, pero mencionábamos sobre los potenciales de acción, ¿no? Que al final esto pasaba en los axones y, o sea, creo que prácticamente dábamos por hecho que un movimiento se daba o no se daba a través del potencial de acción. O sea, no era... Y creo que también vimos sobre un poco de los estados basales y lo de la polarización y repolarización, ¿no? Ok. Elige a alguien más, David. No sé. ¿Ricardo? Ricardo. ¿Para qué nos sirve eso que mencionaron? Ya mencionaron la parte de todo o nada, potencial de acción, la neurona, pero eso ¿para qué nos va a servir a nosotros? En rehabilitación. Nos puede servir para la estimulación, también para ir monitoreando los avances. Ok. ¿Algo más? ¿Alguien levantó la mano? Carolina, adelante. Bueno, no sé si lo habíamos comentado, pero yo pienso que es importante para nosotros saber como los rangos en los que están, en los que suceden diferentes estímulos, para así saber, por ejemplo, si el equipo está funcionando bien o si va a dar de más o si está dando de menos. Ok. Sí. Hay otra, Dana. Bueno, también me acuerdo que había comentado que era importante como los tiempos de respuesta, o sea que no todos los tipos de músculo van a responder igual, digamos, al potencial de acción. Ok. Sí. Y ojo, no se queden con que, es que usted lo dijo, ¿no? Y piensen, e intentemos desmenuzar un poquito. ¿Ustedes creen,
¿Cuánto era el voltaje en estado basal de una neurona? A los que hicieron el dibujito. ¿Menos 70? Menos 70. ¿Alguien más? Menos 70 milivolts. Menos 70. ¿Están de acuerdo entonces todos? Eran también menos 75, ¿no? Menos 70. En estado basal más o menos son menos 70. Estamos bien, están bien. Sí. Y habíamos dicho que existía como ¿cómo decirlo? Como un rango, ¿no? Hasta los menos 55 milivolts. Ese es como que sí quiso trabajar, pero no se dejó, ¿no? Es como cuando sabemos que tenemos que estudiar para el examen, pero todavía me quedan 2 horas de aquí a que me duermo. Y llegaron esas 2 horas y no más, no estudié, ¿no? Ese es como que el potencial de acción de que quise, pero ya mañana. Y mañana me despierto temprano, hombre. La clase es a las 7 de la mañana, me despierto a las 5. Le doy una repasada, ya dieron son el reloj y otra vez es, ¿no? Menos 70 milivolts. No, nosotros queremos trabajar a un potencial de acción de menos 55 a más 40 milivolts, ¿no? No me estoy parecía que me estaba yendo hacia otro lado, pero estaba poniendo la imagen justo para validar, ¿no? Ahí está, ahí la están viendo, ¿no? Imagencita. Esa es la forma en cómo trabaja nuevamente la parte de la neurona. ¿Por qué revisamos nuevamente esto? Dice, ¿por qué vemos esta imagen nuevamente? ¿Ustedes creen que con 40 milivolts vamos a poder estimular un músculo? Por ahí mencionaban ustedes que justo es para saber cuánta energía genera, creo que fue Carolina, que mencionaba que la energía que generaba un estimulador, ¿no? Por ejemplo. ¿Por qué es importante conocerlo? Sí, porque tenemos que saber cuánto arriba, cuánto abajo y que esté dentro del punto de tolerancia, ¿no? Pero más que eso, es para saber cuánta energía debe de generar cierto tipo de estimulador. No toda la electroestimulación se va a manejar o se va a dar en nervios o se va a dar en músculos. ¿Sí? Puede ser una o puede ser otra, puede ser un modo combinado. ¿En qué creen que reside esa diferencia? ¿Por qué estimulamos un nervio y por qué estimulamos o por qué podemos estimular un músculo? ¿Por qué podemos estimular un nervio o por qué podemos estimular un músculo? Esa es la pregunta. ¿Qué los diferencia? Su potencial de acción. Su potencial de acción, sí. ¿Puede ser la cantidad de corriente? Permítame un momentito, un momentito. Perdón, ya regresé. Su potencial de acción, sí. ¿Qué más? ¿Qué pueden ustedes como ingenieros ver? Si van a estimular un nervio, ¿cuánta energía van a ocupar? ¿Y por qué pueden estimular el nervio? ¿O por qué se va a estimular el nervio? Y a su vez, si van a estimular un músculo, ¿por qué van a estimular el músculo y cuánta energía van a ocupar? Ayuden a pensar, todos. Hagamos una colmena enorme. Adelante, Roberto. O sea, el músculo podría ser como por falta de movimiento y el nervio por falta de sensación o de... Ajá, de eso. Falta de transmisión de señal, ¿no? Quizás estaba un poco, por ahí tenían algún daño en la transmisión de la información, quizás por una mala
mala transmisión de la energía, no sé, X, Y, Z, lo que pudiera ser la patología, y otra es porque justo el músculo pudiera ser atrofiado, ¿no? Sí, es correcto. Era la respuesta más sencilla que puedan encontrar, ¿no? El músculo lo voy a estimular porque no tiene caso que yo estimule el nervio si el músculo está atrofiado. Si el músculo está atrofiado, ¿por qué voy a estimular el nervio? ¿Qué puedo provocarle al nervio? Una sobrecarga. Quizás yo pueda llegar a atrofiar el nervio, ¿sí? Por tanta carga que le voy a dar. Ahora, obviamente, si yo estimulo un nervio, voy a requerir una cantidad de energía muy pequeña, como lo que nos mencionaba Roberto por ahí en alguna clase pasada, ¿no? Que nos pegaban con el martillito en la rodilla y ¿qué ocurre? Se mueve el pie, ¿no? Es un punto específico para golpear un nervio, ¿sí? El cual genera un impulso y ese impulso sí es de la cantidad suficiente para poder estimular el músculo y que se mueva. ¿Sabes? Es correcto. A veces la respuesta más fácil, más sencilla y la más lógica es la que nos debe de atacar primero, ¿no? Obviamente voy a necesitar más energía para estimular un músculo, sí. Obviamente, ¿qué cambiarían ustedes entre un electroestimulador físicamente, entre un electroestimulador para nervio y uno para músculo? ¿Qué cambiarían, chicos? Quizá como físicamente, como que el de nervio tendría que ser como más especial, o sea, como más chiquito, más para hacerlo más especializado. ¿Vas bien, vas bien, vas bien? Quizás el electroestimulador... A ver, adelante, Roberto. Sí, al igual y para nervio, yo utilizaría electrodos de aguja. Ahí está. ¿No? Empezamos a ver cambios, empezamos a ver puntos diferentes. Supongo que por ahí iba el comentario de, sí, era Dana, ¿no? En el cual nos decía, más chiquito, no en cuanto al equipo quizás, pero quizás en cuanto al electrodo, más puntual. Adelante, Roberto. Y por ejemplo, los electrodos que son en los músculos regularmente son los parchecitos que se ponen sobre la piel, ¿no? Porque es algo más externo. ¿Qué te crees, Roberto? Que los circulares, los que conocemos nosotros, esos son para SG. Esos no deberían de ser utilizados para electroestimulación. Ok. ¿Por qué no deberían de ser utilizados para electroestimulación? Todo esto tiene que ver con la parte de los nervios, con la parte de lo que vamos a ver después en un equipo específico. Pero ¿por qué no es el mismo? No debería ser el mismo. ¿Quién fue el último? Dana, no es cierto. Roberto, elige a alguien, Roberto, que no haya participado. Por ahí ya vamos viendo y te van mandando WhatsApps de a mí no. ¿Cuál de los dos, profe? Fue Roberto Urbano el que tú aportaste, pero Roberto Urbano fue el que había comentado por ahí el electrodo quizás de aguja, ¿no? A ver, entonces voy a escoger a... Ya le mandaron el WhatsApp, hasta acá escuché Iris. A ver, ya hasta se me está yendo la pregunta por andar jugando por ahí. Estábamos con la parte de... los electrodos. ¿Por qué esos electrodos, los que conocemos nosotros, los circulares, esos con los que nos ponen para tomar un SG, ¿por qué no deben de ser utilizados para una electroestimulación? Piensa por qué. Todos los demás pueden pensar, le pueden ayudar, pueden levantar la mano, pueden decir, yo le ayudo, ¿no? ¿Qué diferencia hay? Roberto ya se la sabía, por eso hasta puso el del electrodo de aguja y todo. Para mí que está entrando como especialista de producto de electrodos y por eso anda por ahí viendo ese. Ahora adelante, Roberto, y después nos vamos con Lisette. O sea, es que tengo como la idea de que pues al ser como parche no tienes tanto control de qué músculo efectivamente estás estimulando. O sea, te puedes como que saltar entre una fibra y otra y ya cambia totalmente el músculo. Entonces, pues creo que también...
Ok. A ver, Lizeth, adelante. Pues es que iba a decir algo parecido. O sea, se supone que un electrodo de superficie, que son, bueno, los que usan para el electrocardiograma, pues están como, digamos, pues sí, en la superficie, o sea, como que no estás agarrando un solo músculo, o sea, como que es en un área. Ok. Adelante, Ángel. Me gusta, están participando, le están Yo me entrando bien. imagino que también por la cantidad de corriente que se ocupa para estimular un músculo, podría llegar a dañar la piel o algún nervio y está muy desenfocado. Ahí vamos, vamos bien, vamos bien. Ojo, también hay electrodos, parches, o como los quieran ver, como los quieren llamar, que son también de superficie, no solamente puntuales. El puntual puede ser muy específico para nervio. Palomita, check. Roberto, adelante, Roberto. Igual puede influir que, o sea, si usamos uno de aguja, eliminamos totalmente el factor de la impedancia de la piel, ¿no? Por ahí va. Es en parte. Hay una relación entre lo que Roberto y Ángel han mencionado claramente. ¿No? ¿Cuál es? ¿Qué ocurre cuando nosotros... ¿Por qué hay cables? Y esto es una pregunta también nada que ver con ingeniería biomédica, sino general. ¿Por qué hay cables, o los que hayan visto cableado de las casas antes de que lo coloquen? Traen una numeración ahí y hasta nos dice cuánto amperaje soportan. ¿No? ¿Sí los han visto? Sí, para evitar que se quemen, ¿no? Y que no circule otra, porque, por ejemplo, lo que yo tengo entendido que los cables, mientras más grande sea el calibre, son más delgados, ¿no? Son más finos. Y mientras más bajo es el calibre, es más grueso, ¿no? ¿O es al revés? Hay una relación. Acuérdense que la resistencia por ahí es el factor enemigo de toda la conducción de corriente. Tenemos pérdida de energía, ¿no? Okay. El electrodo que todos conocemos, que se utiliza para SG, ¿cómo es la parte en donde se coloca ese caimán? Es de metal. Es una zona metálica. Si nosotros hacemos o generamos energía, atravesamos energía eléctrica a través de ese punto, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a convertir energía eléctrica en calor. Pero es exactamente en el punto donde se encuentra. ¿Es cuando le tienen que poner el gel para disipar el calor y también como conducción? ¿No? No, el gel principalmente solo es para lo que me comentaba exactamente Roberto, disminuir la impedancia entre el electrodo y la piel. ¿No? Lo que nosotros queremos es como cuando colocan en un ultrasonido el gel. Lo que quieren hacer es una disminución de la impedancia, y la cual la energía puede ser transmitida totalmente hacia la zona de la piel. El electrodo común sí lo hace, ¿sí? Iris mencionaba por ahí que ese solamente es para recepción de datos. Puede funcionar para recibir y enviar. Recibe bien, pero envía mal, ¿sí? Puntos de calor muy puntuales en la zona esa zona de metal es muy mala, ¿sí? Porque se calienta. ¿Qué materiales pueden utilizar en lugar de metal para un electrodo? Diana, Andrea, Luis Enrique. ¿Qué otro tipo de material podrían conocer? Podríamos utilizar o podría existir. Y de hecho hay electrodos que los tienen. Plata. Plata, sigue siendo un metal. No, es bueno. Ángel, adelante. ¿Alguna solución salina? ¿Alguna solución salina? Más que soluciones, lo que necesitamos es la zona del metal, Ángel, o la zona donde se va a unir el cable con el electrodo. Más que la unión del electrodo. Adelante, Lizeth. Pues son muy comunes los de plata, cloruro de plata, ¿no? Ese es el común, pero ojo, chicos, estamos confundiendo un poquito el medio por el cual estamos haciendo la transmisión.
Por ahí vamos después con Luis Gerardo. Porque la solución salina, la que comentó Ángel, el cloruro de plata, lo que es ese medio por el cual está recibiendo la señal, y es el común, es de un SG común, ¿no? Adelante, Luis. Luis Gerardo, por ahí nos quería comentar algo, ¿no? A ver, adelante. Sí, Luis. Bueno, pasamos a Ángel. Ángel, les digo que estamos saliendo varios especialistas de producto buenos. ¿Qué onda? ¿Puede ser algún material a base de carbono, como el grafito? Lo acabas de decir, de hecho son de grafito, Ángel. Sí, muchos de los electrodos que se utilizan para electroestimulación, en lugar de tener esa partecita de metal, llevan grafito. Sí. ¿Qué ventajas nos va a dar? Poca disipación de calor, o sea, poco consumo energético. Sí. Es muy eficiente al recibir energía y transmitirlo. Son radiotranslúcidos, que significa que los rayos X, cuando pasan por ese punto, no brillan, no destella la placa de rayos X. Sí, entonces también son translúcidos, radiotranslúcidos. Sí, muy buena información. Vean cómo de una sola imagen, de una sola elemento de conocer cómo funciona en los niveles de energía la estimulación o la transmisión de señal de una neurona, podemos obtener información muy valiosa que ustedes ya la tienen, ¿sale? Solamente es así como que buscarle un poquito y hacer que trabaje. Potencial de acción lo vimos, ley de todo nada lo vimos. El sistema nervioso, vamos a ver esta. Eso ya lo vimos, todo esto lo vimos. Esta imagen, ¿sí? Si quieren apuntarla, adelante. Si no, se las voy a dejar ahí en el tablón, no se preocupen. Para aquellos que no dibujemos bien, no nos preocupemos, no nos estresemos. Yo soy uno de los que mi letra, y yo por eso todo lo que hago lo hago en presentación, porque yo parece que escribo en kanji, parece que estoy escribiendo en japonés. ¿Qué pasa? Diferentes secciones y diferentes funciones. Corteza cerebral, cubre la superficie cerebral, rige las funciones superiores de las que somos conscientes, percepción sensorial, todos nuestros sentidos, movimiento voluntario, lenguaje, emociones, pensamientos. Entonces, ¿sí? De ahí el que nos pongan el casco de electroencefalografía. ¿Sí? Porque es toda esa zona. De esa zona vamos a tener información. ¿Qué obtenemos con electroencefalografía, muchachos? ¿Qué obtenemos? Actividad eléctrica del cerebro. Ajá. ¿Conocen algún tipo de señales? ¿Han visto anatomía, fisiología o mera cultura general por ahí? Como los rangos de frecuencia de alfa, beta. Eso. En algunos lados, o mejor dicho, en algunas secciones de esas señales, encontramos el nivel de conciencia, el nivel de respuesta, el nivel de estimulación visual, auditiva, o sea, un montón de retro lo podemos obtener desde este punto, ¿no? Incluso herramientas que ustedes van a ver después, no quizás para el área de rehabilitación, sino quizás para algunas áreas ya prácticas. ¿Alguien de ustedes ha estado o está en hospitales haciendo prácticas o servicio social o ha visto algún procedimiento con equipo muy nuevo? ¿No? Ok. Los anestesiólogos de antaño lo que hacían era, pues sí, anestesiaban y traen su estetos y están revisando pulmones y están revisando la máquina de anestesia, que el fuelle se sube y baja, ¿no? Ese que parece globo en la máquina de anestesia. Muchos de los anestesiólogos en la actualidad utilizan equipos de asistencia para ver qué tan dormido está el paciente. ¿Sí? Y es como una franjita que se coloca en la frente. El que más se conoce se llama bispectral. Búsquenlo así si quieren conocer un poquito de esos equipos. Son sensores, son
pareciera una tira en la cual tiene cuatro sensores en la misma tirita, y de ahí va conectado un monitor y les dice el nivel de conciencia que tiene el paciente. ¿Cuántas veces no hemos escuchado que, híjole, el paciente no estaba bien sedado y estaba medio despierto durante el procedimiento, y hasta el final que lo regresaron, supieron que no estaba bien dormido, ¿no? No estaba en sedación total. O al revés, que se les está pasando la sedación, se está yendo hacia el extremo. Entonces, para eso funciona, leen ondas, ¿sí? Lo que están encontrando son alfa, beta, gamma, ¿no? Por eso se coloca en la corteza cerebral. Por eso algunas de los procedimientos de neurocirugía, cuando quieren ver algún tipo de respuesta, se coloca una mallita. Es una malla aproximadamente de 10 por 10, en la cual trae un montón de puntitos. Ustedes conocen los teclados matriciales, ¿no? Sí saben lo que es un teclado matricial. Es ese tecladito que le aprietan y abajo trae un montón de pinecitos, y dependiendo de la combinación lo va haciendo como si fuera se me fue el nombre de ¿Como coordenadas? De un plano cartesiano, exacto, como si fueran coordenadas, Ángel, muchas gracias. ¿Sí? Entonces es lo que hace. ¿Sí? ¿Para qué se coloca? Directamente en la corteza, para estimular y ver respuesta. ¿Se acuerdan que mencionábamos por ahí elementos de potenciales evocados? En algún momento lo platicamos. Se estimula una zona real de la corteza y se ve la respuesta en el paciente. ¿Sí? Incluso en algunos procedimientos, pues tienen que despertar al paciente para ver su respuesta y ver sus respuestas. Y durante el procedimiento está literalmente el cerebro del paciente expuesto y el paciente está despierto. ¿Sí? Son los diferentes tipos de electroestimulación a nivel de corteza cerebral. El cerebelo, centro de coordinación, integra la información que recibe de los 5 sentidos y la cerebral. Es nuestro, llamémoslo, bus, ¿no? ¿Para dónde es? ¿Para dónde va? ¿De dónde viene? ¿Hacia dónde va? Es el que está ajustando todo eso. Es el que también va a coordinar que cuando estamos con el tema de aprendizaje motor, que vaya un poco más fluido, porque va dando secuencias. Hay mucha programación que se ha hecho en la actualidad para hacer como predecir trayectorias, ¿no? No sé si alguien los haya visto, los conozca. El predecir trayectoria es, si mi punto A, mi punto B de mi dedo está en esas, el punto C obviamente va a ser este. ¿Sí? Difícilmente voy a poder girar toda la mano en un tiempo tan corto. Es lo que está haciendo, está coordinando, está dando esa pauta para hacer los movimientos que sean fluidos, que no intenten ser atípicos, ¿no? Ese movimiento burdo es el que lo va a controlar. Ahí es el punto donde se controla. El tronco encefálico controla las funciones vitales, latido cardíaco, respiración, el ritmo, en cuanto a la cuestión del sueño, la vigilia, ¿sí? Todos aquellos situaciones, o mejor dicho, aquellas funciones en las cuales nosotros podemos controlar de repente, algunas de ellas, pero otras no. ¿Sí? Los va a estar controlando, es un medio, es un elemento adicional, ¿no? La médula espinal, sí, comunica el cerebro y los nervios periféricos, ¡pum! De ahí, yo siempre lo he visto. Imagínense el sistema de Comisión Federal de Electricidad, ¿sí? ¿Alguien ha visto por ahí, por su casa, un transformador? Transformador enorme en algún poste. Imagínense que esa es alguna de las terminaciones que vienen desde una zona de subestación, una de distribución, que pudiéramos verlo como el generador, como el cerebro, de ahí manda la información. Todos los nervios son aquel cableado, ¿no? Cuando hay un corto en el cableado, pues obviamente en esa zona no va a haber energía, ¿sí? A diferencia de lo que es energía eléctrica, los nervios mandan señal y reciben señal en algunos de los casos,
Sí, esa es la pequeña gran diferencia. El hipocampo y sistemas límbicos. Hipocampo, no sé, aquellos de las tortas, los que vengan de la Ciudad de México. No es algunos sí lo ubicaron. Somos comelones, ¿no? Sede principal de la memoria y el aprendizaje. Forma parte del sistema límbico. El principal rector de las emociones, ¿no? Tálamo y núcleos grises. Cuando estén ahí por ahí, o muy felices o muy tristes, échenle la culpa a esta zona, ¿no? Para el tálamo y los núcleos grises, estado intermedio entre corteza y tronco cerebral, control del movimiento y del tono. ¿Qué es el tono? Aquel cuando ya estamos ahorita sentados, ¿qué hace o qué evita que nosotros nos vayamos hacia abajo? ¿No? Sí, los músculos y los huesos, todo, ¿no? Pero, ¿qué es lo que evita justamente o que se mantenga en esa posición? Pues esta zona. Y el hipotálamo, a aquellos que les guste la adrenalina y de no estudiar para los exámenes, este es el principal que los rige, ¿no? Es el control de la supervivencia, ingesta, temperatura, defensa. Aquel que estimula los reflejos, aquel que de repente nos da un poquito de fuerza adicional a la que normalmente podría tener una persona, aquel que dicen, híjole, pero pues este cuate nunca ha corrido en su vida y lo iban a atropellar y de repente se aventó, ¿no? Cual portero de selección internacional. Esos elementos de estas zonas son lo que nos proporcionan, ¿no? Están ubicados. De ahí nosotros vamos a pasar a revisar ahora. Ya ubicamos en dónde se da toda esa parte de información, esa parte de estímulos, toda esa zona, ¿no? Pero ahora, ¿de qué sirve una zona de control? ¿De qué sirve una zona en la cual tengamos diferentes sub-CPUs que rigen zonas, que tienen una programación diferente para hacer actividades diferentes, ¿no? Una subprogramación diferente. Si no tenemos sistemas, ¿sí?, que nos regresen algo de información. ¿Cómo son nuestros sistemas internos, chicos? Si nosotros lo viéramos como electrónica, como lo viéramos como programación, ¿cómo son nuestros sistemas de control? Ustedes conocen algunos, les voy a mencionar los que conocen. Unidireccional, lazo cerrado, lazo abierto, con retroalimentación, sí los conocen, ¿no? Sí los han escuchado. ¿Ustedes cuál elegirían para nosotros? Adelante, Roberto. Yo de lazo cerrado. Lazo cerrado, ok. ¿Alguien más? ¿O todos opinan lo que Roberto dice? Es que Roberto está al 100 el día de hoy. Lisette, adelante. Yo creo que, o sea, así como de manera general, o sea, uniendo todos los sistemas, estaría un poco, digamos, complejo o ambiguo solamente decir uno, o sea, porque, o sea, como que algunos tienen un sistema de lazo cerrado, otros bidireccional, o sea, creo que, o sea, yo siento que sería como más fácil definirlo como uno por uno. O sea, sistema. Tú podrías decir o definir o poner una alternativa final, ¿no? Todas las anteriores. Puede ser, ajá, sí. Aunque, o sea, sí se escucha como raro, ¿no? Sí, ¿no? Ajá, puede ser una alternativa. ¿Alguien más? Luis, adelante. De lazo cerrado con retroalimentación. Lazo cerrado con retroalimentación. Ok, bien, ya están saliendo subsistemas y divisiones. Muy bien. ¿Qué opinan los demás? Vamos 3 contra... Bueno, ahorita. Adelante, Andrés. No, levantó la mano primero, Juan. Sigo después. Van a decir que se copiaron. No es cierto. Juan, adelante. Pues yo también diría que es como en su mayoría de lazo cerrado, porque pues nuestros sentidos funcionan como los sensores de la retroalimentación, pero pues también como dice Liz,
no todos funcionan de la misma forma, o sea, hay distintos sistemas dentro del cuerpo. Ok. Ahora sí, Andrés. Sí, es lo mismo de que dijo Pedro Elis, de que en algunos sistemas, bueno, sí, en algunos sistemas como que no hay una retroalimentación. Por ejemplo, si tienes un daño, no sé, piedras en los riñones, no es como que tu sistema diga, vamos a quitarlos. Ahí es como más bien dar un aviso y ayudar desde fuera. Ojo, Andrés, ahí ese caso es bien específico, ¿no? Porque si el sistema lo pudiera desechar, lo hubiera desechado. Bueno, ¿no? sí. Y hay un momento donde ya de plano no pudo, ¿sí? Porque le tomamos mucho a la coca o al café, ¿no? Porque le entramos mucho a ciertos medicamentos o ciertos alimentos. Sí. Es correcto, chicos. La mayoría de los de nuestros sistemas trabajan de forma remota, ¿sí? Tenemos un sistema, un CPU central que rige todo, pero muchos de esos sistemas tienen un sistema de respuesta zonificado, ¿sí? Un ejemplo, cuando nosotros nos cortamos un dedo por una navajita con el cuchillo, ¿qué ocurre? ¿Qué hace la sangre que tenemos en la zona de la mano? ¿Qué ocurre? ¿Qué sucede en esa herida? Pues nos duele y empieza a cicatrizar. Nos duele, pues obviamente por el corte y por las terminaciones que vamos a ver por ahí en un ratito más. Pero sí, el tema es de que la misma sangre, dependiendo de si el corte es muy pequeño, la misma sangre va a utilizar la parte de las plaquetas y va a empezar a hacer su entremallado para cicatrizar, ¿no? Para tratar de taponear esa hemorragia. ¿Qué ocurre si la hemorragia es muy grande? Pues no es suficiente con lo que hace nuestro sistema por sí solo. No es suficiente lo que está quizás por la zona de la mano y entonces hay una señal inmediata. ¡Hey! Sistema circulatorio, sistema plaquetario, necesitamos incrementar porque acá tenemos una fuga, se nos está escapando, ¿no? No lo podemos controlar localmente. Imagínense los bomberos, ¿no? Los bomberos de una, no sé, de corregidora que de repente tuvieron, por desgracia, tocó madera, algún incidente. Si ellos logran mitigar el fuego, ¿qué van a decir? Mitigamos el fuego, oigan, todos los demás, tuvimos fuego aquí, pero ya lo mitigamos. Ah, pero en cambio, si es un fuego muy grande, ¿qué van a hacer? El fuego es demasiado grande, vengan, necesitamos ayuda de otras zonas, ¿sí? Eso también es un sistema de control, es un sistema de control local, ¿sí? El sistema de control local está zonificado, pero si de repente requiere adición, añadir algo más, le va a decir a todo su organismo, oye, necesito incrementar la cantidad de, ¿sí? Es correcto, son diferentes tipos de circuitos. En algunos circuitos cerrados, en algunos circuitos con retroalimentación, en algunos circuitos con retroalimentación con incrementos, ¿no? O sea, depende de qué sistema estemos viendo, ¿sí? ¿Ven cómo sí lo traen? Nada más necesitamos ahí sacudir un poquito el árbol para que caiga la manzana. Nosotros tenemos, ya les había mencionado por ahí, es más, todo esto ya no lo vamos a ver mucho porque ya lo platicamos. ¿Qué es una motoneurona? Pues es la unión, la sinapsis entre un nervio y fibras musculares. Es toda esa suma, ¿no? Si nosotros lo hacemos un zoom, vamos a ver la neurona y vamos a ver las fibras musculares, pero todo conjunto, esa última neurona que ya se une con la fibra muscular, es nuestra motoneurona. Nada más, ¿sí? Ahí está. ¿Logran ver la imagen? ¿Sí se ve? ¿Sí? ¿Qué es lo que tenemos? Las terminaciones de la neurona y cómo vemos esa unión, esa sinapsis contra la fibra muscular. Y ahí incluso hasta aparece, nuestra motoneurona va a ser esa sinapsis entre la neurona y la fibra muscular. No hay más.
una motoneurona y un conjunto de fibras musculares. En esta imagen son de 150 fibras musculares para una motoneurona. Una sola neurona está estimulando 150 fibras musculares. Vamos a ver que también por ahí tenemos movimiento fino y movimiento grueso. ¿Qué es el movimiento fino y qué es el movimiento grueso? Por ahí ya en alguna otra clase alguien de ustedes lo mencionó. ¿Qué es el movimiento fino, chicos? Los movimientos que son muy exactos, como el escribir. Exactamente, y no hay mejores zona de movimientos finos que las que realizamos con las manos. ¿Cuál es un movimiento grueso? ¿Cuál sería un movimiento grueso? Caminar. Caminar o incluso mover el brazo, yéndonos a la misma extremidad superior. Mover el brazo es un elemento en el cual estamos haciendo un movimiento no necesariamente fino. Lo pongo entre comillas. Si movemos el brazo y traemos un vasito y queremos dejarlo muy quieto, sí lo ocupamos también el grueso, pero lo hacemos fino. ¿Sí? Vamos disminuyendo esa agresividad, entre comillas, el actuar de los músculos. ¿Cuál de los dos creen que vamos a necesitar unir más fibras musculares con un nervio para poder generar ese movimiento? ¿Cuál necesita más fibras musculares? ¿El movimiento grueso o el movimiento fino? ¿El fino? Carlos dice que el fino. Que todos los que digan que el fino levanten la mano. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Prácticamente estamos diciendo que el 50%, entonces el otro, me quieren decir que, o están pensando, la otra parte, ¿no? Para un movimiento fino, menor cantidad de fibras musculares al mismo nervio, ¿no? ¿Es correcto? Los que no dijeron que sí en la primera opción. Sí, correcto. ¿O hay alguna otra opción adicional que no veamos por el momento? Marlene, ¿tú qué opinas? Sí, eso de menor cantidad de fibras musculares del mismo nervio. Es correcto. Para los movimientos finos, menor cantidad de fibras musculares a un mismo nervio. Nosotros podemos conectar varios cientos de fibras musculares a una sola terminación nerviosa y vamos a generar un movimiento abrupto, de golpe, ¿sí? Pero en cambio, para un movimiento fino, delicadeza, menor cantidad de músculos en terminaciones nerviosas. Ahora entienden por qué el poder replicar la capacidad de la mano es tan difícil, ¿sí? Replicar el movimiento del brazo es facilísimo. Un motor, 2 motores y ya hice todo el movimiento del hombro, ¿no? Lo replico. A ver, hagan toda la capacidad de la mano con 2 motores. Es difícil, es complicado. ¿Sí? Eso, ahí reside la diferencia. ¿Sí? Una sola neurona produce contracción simultánea de aproximadamente 150 fibras musculares en promedio. En promedio. Todas las fibras musculares se contraen y se relajan a un mismo tiempo que fueron activadas por ese mismo, estamos hablando de esas 150 fibras musculares, ¿sale? Músculos con movimientos precisos, producción de voz por la laringe, solo tiene 2 o 3 fibras por unidad motora. ¿Ven la especialización? Nuestra voz, ¿sí? Fibras, 2 o 3 por un nervio. Mucha especialización. Músculos responsables de movimientos potentes y poco precisos, el bíceps, por ejemplo, hasta 2000 fibras musculares por unidad motora. ¿Ven la diferencia? Si necesito potencia, aquí en este músculo, si yo quiero estimular el bíceps, pues mejor estimulo el nervio, ¿no? En lugar de estimular todo el músculo. Estimulo un nervio, va a generar el movimiento de todo el músculo.
¿Qué es más fácil mover? ¿No? La fuerza total de una contracción se puede controlar ajustando el número de unidades motoras activadas. Por eso necesitamos conocer en qué punto, algo así como lo que ve la acupuntura, ¿no? ¿Qué hace la acupuntura? Ve los puntos de las terminaciones nerviosas, ¿no? Las encuentra y ahí en ese punto es donde colocan la aguja. Nosotros debemos de conocer un poquito en dónde está generalmente, esa motoneurona y colocar en esa zona el parchecito para electroestimulación. Aunque no sea de aguja, si va a ser muscular, también por esa zona puede quedar sin ningún problema. ¿Qué es lo que necesitamos? Que atraviese el músculo. Entonces, de un lado vamos a colocar nuestro generador y del otro nuestra tierra, por así decirlo, ¿no? ¿Están de acuerdo? ¿Qué nos faltaría? ¿Qué nos faltaría para qué, perdón? ¿Qué nos faltaría, por ejemplo, en un electroestimulador ahí? Ya tenemos un punto que manda señal, un punto que recibe. ¿Qué más nos falta? ¿Saber la cantidad de energía? La cantidad de energía, sí, es uno de los puntos, pero hay otro elemento. Adelante, Roberto. La frecuencia a la que la vamos a controlar. De entrada, la frecuencia. Sí, elemento importante. Ángel, adelante. El tiempo que se va a mantener esa señal. El tiempo. Podríamos enlazar tiempo y frecuencia, ¿no? También. Elementos importantes. ¿Qué más? ¿Podría ser lo que tarda en llegar la señal, como el delay? No tanto. También se puede utilizar. Adelante, Vanessa. La impedancia que existe. La impedancia. Impedancia también. Elemento importante. ¿Qué más? ¿Cómo le aseguran que no le va a pasar nada al paciente? Las corrientes de fuga. Algún electrodo que sea para aterrizaje necesario. ¿Sí? Mucho cuidado porque muchos de los electroestimuladores en la actualidad los que nos venden para terapia o no para terapia, más bien para mejorar estéticamente los músculos, en muchos de los casos no traen un elemento de protección. ¿Sale? Mucho cuidado con eso. Uso neuromuscular y uso neurotendinoso. ¿Qué es un uso neuromuscular? Pues prácticamente ya lo vimos. ¿Y qué será un uso neurotendinoso? Si el uso neuromuscular ya lo vimos. ¿De tendones? Ajá, tendón. Debe de haber alguna zona también que pueda ayudarnos con la zona de tendones y conocer el estatus del tendón, ¿no? ¿Para qué nos sirve tener y conocer estos dos usos, estos dos elementos, estas dos unidades? ¿Para qué nos sirve? A los que llevan sistemas biomecánicos por ahí llevan una ventaja porque lo vimos también en la mañana. Bueno, si estaban despiertos. Andrés, ¿te acuerdas? Perdón, Ana, adelante. Es lo que nos había comentado de que tenía que haber como un antagonista, ¿no? Es o sea, como correcto. para que en una parte pues se pueda estimular y la otra no se estimule y ya provoque el movimiento. Bueno, no que no se estimule, pero como que se... Ay, no sé cuál es la palabra, que se inhiba. Que regule el movimiento, ¿no? ¿Cuántos de nosotros no hemos intentado, o no hemos aplicado, o no hemos generado un mecanismo con un motor, y que de repente lo prendemos y ¡pum! El motor da vueltas, ¿no? Y nuestro mecanismo, ¡pum!, salió volando. ¿Cierto o no? Ahí no hubo un elemento de restricción de movimiento. De cierta manera, los tendones mantienen la posición mientras el músculo se está moviendo, algo así. Imagínense que cuando ustedes aplican fuerza,
en algún momento el antagonismo es aquel que está oponiendo una resistencia a ese movimiento para que no sea tan brusco. ¿Sí? Igual al revés, ya cuando estás aflojando un poquito el músculo, la fuerza que estás aplicando, evita que sea tan abrupto también aquel regreso a lo normal. ¿Sí? Eso es antagonismo. Como Batman y el Guasón, ¿no? Por ahí ya los conocemos. Esa idea siempre se las digo porque ahí justo es el término de antagonismo. Lo contrario a, si yo quiero moverme, ¿qué va a evitar que me mueva? ¿Sí? Internamente, los tendones funcionan como amortiguador. Están evitando el movimiento agresivo. Pero en la relajación están apoyando al movimiento. ¿Sí? Mucho cuidado. De ahí pasamos ya tenemos o ya hemos platicado. Es más, déjame ver cuál voy a pasar. Vamos a brincarnos unas y esas las vamos a ver de tareita, nada más esas dos. Ahí está. El sistema propioceptivo. ¿Qué es el sistema propioceptivo? ¿Sí? Es todo aquel cúmulo de receptores que detectan sensación de posición, movimiento y tensión. ¿Sí? ¿Cómo sabemos? Ustedes apaguen o mejor dicho, no la apaguen. ¿Quién de ustedes puede teclear en la computadora sin ver las letras del teclado? Vanessa y Carlos, a ver, Vanessa, ¿cómo llegaste a eso? ¿Cómo pudiste hacerlo? Pues la costumbre, o sea, como que ya identificas el lugar donde están las teclas. Ubicación espacial. Sí. Ajá. Además hay teclas que, por ejemplo, sientes que tienen una cosita, por ejemplo, en el teclado. Como un relieve, ¿no? Algo más. Uh-huh. A ver, Carlos, ¿qué ocurre si te cambiamos la computadora con otro tipo de teclado? ¿Lo vas a poder realizar? Pues, si es similar. No, ese es el truco, Carlos, que no es similar. De repente tienes un HP y te traen una Asus, ¿no? Más grande. Tenías una HP de 14 pulgadas y te traen una de 17 pulgadas más grande, ¿no? ¿Qué ocurre? Si es más grande, es más fácil, porque pues ya lo he hecho, ¿no? O sea, yo cuando cambié mi teclado de mi laptop, que pues le conecto uno externo, que de hecho pues ya utilizo un externo, pues fue más fácil. Pero luego he utilizado la computadora por ejemplo, el otro día estaba utilizando, creo que fue la de Vanessa, que es más chiquita porque no tiene el panel de números a un costado en su laptop. Okay. Y cada vez que intentaba picar algo, le picaba a la mesa. Es diferente, ¿no? ¿Cómo sabes, quizás en la noche, aquellos que tengan una mesita al lado de su cama, que estirando la mano van a agarrar el teléfono celular? Adelante, Juan. No, yo decía que yo, pues, no. Tú también, yo sí ubico. No, o sea, de agarrar el celular en la mesa en la noche. ¿Cómo sabemos de repente esa parte de ubicación espacial si tenemos la luz apagada? Quizás de repente, ¿no? ¿Cómo sabemos que cuando cerramos los ojos o cuando está oscuro, si levantamos las manos, que las tenemos justo a la altura del hombro? ¿Cómo lo sabemos? Adelante, Dana. Pues como que en general todos ya tenemos una medida aproximada de cuánto mide nuestro cuerpo y nuestras extremidades. O sea, más o menos podemos decir, pues si estiro un poquito más la mano, más o menos llego a mi mesa. Tenemos un estimado, ¿sí? Tenemos nuestra zona de ubicación espacial, de volumen, ¿no? De nosotros. Pero el saber que ya lo tenemos ahí es porque también tenemos algunos sensores que nos lo indican, ¿no? Y eso son terminaciones nerviosas que tenemos en ese punto. Pueden estar en músculos,
en articulaciones o en tendones. Vamos a ver ahora lo que son los mecanorreceptores. Vamos a regresar en un ratito. En la última diapositiva van a ser receptores articulares, pero los mecanorreceptores por ahí también tenemos que verlo, ¿no? Sensibles a la deformación física, a la flexión, a la presión, al estiramiento. ¿Para qué nos suena esto, chicos? ¿A qué les suena esas partes, esos elementos, esos sensores? ¿Para qué van a ser buenos? ¿En qué nos van a ayudar? Flexión, presión y estiramiento. Al momento, se me olvidó levantar la mano. No, adelante, adelante. Al momento de hacer cierto ejercicio Ajá. o cierta actividad, por ejemplo, simplemente levantar, no sé, una caja. Y ahí entra, pues, los estímulos de presión. Y dices, no, pues es demasiada presión, demasiada flexión y ya no puedo aquí, entonces mejor lo dejo. Ok, buena idea. Carolina. Por ejemplo, en presión, saber cómo sostener las cosas. Si sabes que algo es frágil, no vas a hacer mucha presión para que no se pueda no se rompa o así. Ok, Ángel. Igual, parecido que yo creo que es por seguridad para no pasarnos de nuestros propios límites. Una es esa, justamente, no provocar algún daño, y la otra es lo contrario, no recibir algún daño. ¿Cómo sabemos, por ahí que estamos teniendo, no sé, nos están presionando de más? Cuando nos presionan la mano, cuando alguna persona acá bien trabada te saluda y te aprieta la mano, ¿no? ¿Cuál es una de las reacciones inmediatas que hacemos? Por ejemplo, a mí lo de los estiramientos, hay veces que luego llego a hacer movimientos, por ejemplo, poniéndome una chamarra y, no sé, doblo mucho el brazo y siento un piquete como tal así en el brazo. Sí, ese también puede ser una parte de, ¿no? Es una parte también que funciona como protección para nosotros mismos, para saber y decirnos, ey, ya estás llegando al límite, ¿sí? Habrá momentos y situaciones como accidentes en los cuales pues no podamos hacer nada, ¿no? Pero habrá momentos o situaciones en las que sí podamos hacerlo y podamos prevenir un daño. Y son justo para eso estos tipos de sensores que detectan deformación, ¿sí? Vamos a tener en articulaciones, en la piel y en la zona de músculos, ¿no? Está bien. Vamos a ver unos. Otro tipos articulares, que son los que principalmente necesitamos conocer, ubicar, ¿sí? Terminaciones de Ruffini, corpúsculos de Pacini, receptores de Golgi y las terminaciones nerviosas libres. No se queda ahí, ¿sí? Vean la ubicación, ¿sí? Prácticamente son muy externos, mucho en parte de superficial. Aquí está una tablita que me gusta mucho compartirla, ¿no? El tipo de receptor. Terminación de Ruffini. ¿A qué va a ser sensible? A la posición articular, intraarticular, amplitud y velocidad de movimiento. ¿Ustedes conocen algún sensor que haga algo así? Sensores. ¿Un acelerómetro? Es correcto, Dana. Un acelerómetro. Es el equivalente artificial de, ¿no? Se va a activar de modo estático o un modo dinámico en los dos. La localización les pusimos todos exactamente en el mismo, ¿no? Tejido conectivo, subcutáneo, más abundante en la mano y el pie, ¿sí? Su umbral de activación es muy bajo, ¿sí? ¿A qué nos referimos con el umbral de activación, chicos? ¿Se acuerdan por ahí que vimos en el tema del nervio, la señal del nervio? ¿Qué significaba que tenga un umbral de activación muy bajo? Ánimo, Marlene. ¿Qué va a pasar ahí si tenemos un umbral de activación bajo? ¿Qué ocurre? Reacciona rápido. Reacciona rápido. ¿Qué va a pasar? ¿Sí?
Adelante, María Fernanda. Que va a ser como más, va a percibir más los cambios o las señales que tiene que captar, pues, aunque sean muy bajitas, las va a recibir más fácil. Casi donde termina la parte que veíamos ahí en la imagen de la estimulación del nervio, ¿no? O mejor dicho, de la energía nerviosa. Recuerdan que tenemos inicios fallidos, ¿no? ¿Se acuerdan de esos inicios que estaban allá abajito? Prácticamente, luego de esos inicios fallidos está en esa zona. No necesita hacer tanta energía para poder obtener información. Luego, está muy por arribita nada más de los menos 55 milivolts. Arriba de esos menos 55 milivolts, lo va a leer. Va a decir, hey, algo está pasando. ¿Sí? Los corpúsculos de Pacini, ¿sí? Van a buscar aceleración o desaceleración. Híjole, también un acelerómetro, ¿no? Pero este solo se va a activar cuando estamos en modo dinámico. ¿Sí? Y cuando nos ponemos a hacer ejercicio y estamos a un lado de una mesa, sabemos que si abrimos de más los brazos o los movemos mucho, le podemos pegar a la mesa. De repente le damos, ¿no? Porque ya también a veces ya estamos muy entrados y le pegamos. Pero de repente hay ocasiones en las que lo podemos medir. ¿Sí? Ahorita que está de moda el tema de los Juegos Olímpicos, ¿no? De invierno. Aquellos patinadores que van viendo también el tema del contorno por donde deben de ir patinando, pero también ellos en algún momento no voltean a ver, porque ya tienen ubicada espacialmente, ¿sí? Esto le ayuda, ¿por qué? Porque solo es cuando está en un modo dinámico. Su umbral de activación también es bajo. Los receptores de Golgi, ¿sí? Son sensibles a la tensión de los ligamentos, solamente en un modo dinámico, ¿sí? Su umbral de activación, aquí ya cambió, y es alto. ¿Cuándo podríamos tener algún tema ahí? Alguno de ustedes hizo un comentario justamente hace ratito, cuando empezamos a ver esto. Si no estoy mal, fue Andrés quien lo hizo. ¿Algún ejemplo, muchachos? Andrés ponía el ejemplo cuando iba a cargar algo, ¿no? ¿Alguien de ustedes ha levantado pesas, aunque sea una mancuerna, y que de repente les llega a pesar mucho? ¿Sí? Ya un momento que hicieron su secuencia de 10, ¿qué ocurre al final? En esa número 10, ¿qué ocurre? Ya no puedes. Ya no puedes en parte. Empieza a doler loca. Y empieza a doler un poquito y hasta incluso de repente hasta se engarruña, se engarrota, ¿no? Sí, en parte sí tiene que ver con parte del músculo, sí, pero también tiene que ver este elemento de aquí, o cuando ya no pueden, no cuando ya van en su número 10, sino cuando cambian quizás de mancuerna o de pesa a una más grande. ¿Sí? Cuando les dice, hey, quieto, porque lo intentaron levantarlo, pero de repente dicen, no, un paso atrás. Que empiezas a sentir como esos calambres, ¿no? Pues sí, más que calambres es así como que, híjole, cuando le das... Es fatiga, ¿no? No necesariamente fatiga, por eso decía la separación, chicos. Hay un momento donde puede ser fatiga y otro momento en el cual puede ser, híjole, no puedo, ni una. ¿Sí? Cuando ya o es mucho peso o las características no están adecuadas, ¿sí? Y al final, las terminaciones nerviosas libres. El dolor de origen mecánico o químico, ¿sí? Esta no va a ser otra cosa más que cuando nos estén haciendo daño, cuando nos pellizcan, cuando hay nos pinchan, cuando de repente el calor puede llegar por ahí, estar presente. Son esas terminaciones libres, esas están ahí,
realmente no tienen un contacto con un sensor, un detector, y la misma terminación es la que nos dice, ¡hey, hay dolor! ¿Por qué cuando una persona llega a quemarse y tiene quemaduras muy graves, de repente dejan de sentir, ya no duele? ¿Por qué ya no duele? Porque las mismas terminaciones se dañan, ¿no? Las terminaciones se quemaron, ya no existen. Ya no hay un emisor de dolor. Ya no hay un emisor que les dice, hey, aquí duele. Es como eso que comentan de las personas que tienen accidentes en un incendio, ¿no? Si tienen quemaduras muy graves, empiezan a sentir, ¿cómo se llama? Hay un término, pero empiezan a sentir frío como tal, algo así. Es frecuente, sí. Después ellos no pueden, por esa misma percepción de esas terminaciones, ¿qué nos dice a nosotros? Oye, hace frío, oye, hace calor. Nos ayuda a regular la temperatura. Cuando hace calor, ¿qué hace nuestro cuerpo cuando hace calor? ¿Sudas? ¿Calambres? Sudas. Generalmente lo primero que pasa es sudor, ¿no? Para empezar a refrigerar el cuerpo, ¿no? Contrarrestar un poco el tema del calor, ¿no? ¿Y qué pasa cuando pasa lo contrario? Cuando hace mucho frío. ¿Qué es lo primero que empieza a hacer el cuerpo? A temblar como para generar calor. Es correcto. A mover los músculos para generar calor. Entonces se fijan cómo esas terminaciones sí tienen un impacto si no llegaran a estar. De repente, ¿cómo vamos a saber que hace frío o hace calor? ¿No? O que nos están haciendo daño. ¿Qué es lo que ocurre, por ejemplo, aquellos a los que lleguen, voy de nuevo al gimnasio, ¿no? Aquellos que van al gimnasio y cargan una mancuerna y ya les salieron callos o callosidades en las manos. Bueno, muchos yo sé que van a llevar su guante, ¿no? Sus guantes estos que utilizan. Está bien. Pero a los que no, ¿qué ocurre en esas zonas? Al estar más grueso, obviamente no tenemos tanto dolor, no sentimos tanto dolor en esos puntos. Pero si no las tienes, se hacen heridas muy feas. Bueno, o mejor dicho, se tuvieron que hacer heridas inicialmente para que salieran esas callosidades, ¿no? Aquellas personas que llegaron a bailar ballet, ¿qué les pasó en los pies, en los dedos? ¿No? Al final, ya cuando son adultos o ya están más grandes, todavía ya son adultos mayores, muchas de esas terminaciones dejan de funcionar rápidamente. ¿Sí? Por ahí de repente mezclamos un término, que es el umbral de dolor. ¿Qué es el umbral de dolor, chicos? ¿Qué es? Díganmelo así, o sea, lo que ustedes entienden. ¿Qué entienden? Vanessa, adelante. Según yo es como qué tan sensible, por así decir, eres. Ok. ¿Alguien más? ¿Alguna otra idea? ¿Algún otro término? ¿Alguna palabra que quieran añadir? Adelante, María Fernanda. Después Melina. Pues el umbral de dolor, pues es igual como, pues como el de activación. O sea, pero cuando ya estás en el punto como más, pues quiero suponer que es máximo, de que ya de plano no soportas eso, pero es igual como un rango de sensación, como de lo que percibe en este caso el sensor. Ok. Adelante, Melina. Pues yo iba a decir algo parecido a lo de Fer. Adelante. Una medida de resistencia a que, al punto anterior antes de que sufras algo. Ok. Luis Enrique. ¿Dónde está Luis Enrique? Adelante, Carolina. Como dicen, sería como el nivel mínimo al que empiezas a sentir algún daño. Ok. Ok. Poniéndolo así como en comparación, ¿no? El umbral de dolor no lo podemos colocar o debemos de diferenciar el umbral de dolor contra el tema de resistencia. ¿Sí? Resistencia significa fuerza. ¿Sí? El umbral de dolor es qué tanto podemos aguantar el mismo
su nombre lo dice, el dolor o la percepción de algún daño en nuestro cuerpo, ¿sí? N cantidad de estudios nos han dicho, sí, el hombre es más fuerte, ¿no? Pero el umbral de dolor que tiene una mujer es muchísimo más grande, y si un hombre en algún momento llegara a tener una percepción de lo que es un embarazo, se muere, ¿no? Literal, muere de dolor. ¿Por qué? Porque el umbral de dolor de las mujeres es más, está más arriba. Sí, como comentaba María Fernanda, como mencionaba Melina, si lo viéramos ahí en los potenciales de acción, el potencial de acción aguantaría mayor energía, mayor dolor, más arriba, lo puedo soportar, ¿sí? Esa es lo que debemos de entender. No es una definición, tenemos que entender lo que es la parte del el umbral de dolor, ¿no? A los que hayan ido a alguna terapia en los que les hayan colocado algún electroestimulador, alguien de aquí ya ha ido, ¿no? Mencionaban por ahí algunos, creo que hasta Andrés también, nuevamente. Andrés, el electroestimulador, te colocaron un electroestimulador. ¿En algún momento viste diferencia entre la sesión 1 y la última sesión a la que fuiste? Sí, al ¿Qué? principio te ponen con, bueno, te va preguntando la chava o el chavo, así Ajá. de, tú dime hasta dónde aguantas. Ajá. Donde no sientas así como que quema o algo. Correcto. Entonces, de las primeras sesiones era demasiado alto, o sea, no sentía como casi nada. Ya conforme pasó el tiempo, me tenía que poner menos voltaje, porque pues ya era más sensible. Ok, entonces ahí lo que empezaron a hacer fue una estimulación de alguna zona que tenía daño, ¿no? Sí. Sí, ¿Músculo? aquí de la mano. Ah, la mano. Del nervio. Ok. Ojo. ¿Se fijan lo que nos dice Andrés? Primero era mucha energía y lo fueron disminuyendo. Estimuló tanto, con sus terapias estimularon tanto el nervio, de repente empezó a sentir dolor, le empezó a doler. ¿Sí? No es de que no haya sentido, sí sentía, pero no sentía el dolor. ¿Por qué? Porque el nervio no estaba funcionando adecuadamente. Ese regreso no funcionaba. Hay situaciones en las cuales, y principalmente de músculos grandes, se trabaja al revés. ¿Sí? Aquellos que van a ejercitar músculo, ¿qué es lo que hacen cuando se colocan un electroestimulador? Ponen energías muy bajas y ahora ya no me hace. Es como cuando agarran una pesa. Agarraron quizás una pesa o unas mancuernas de 5 kilos, por decir algo. Híjole, es que ya llevo 2 semanas utilizando la de 5 kilos y ya no me hace nada. Ya me aviento mis rutinas y me estoy riendo, ¿no? Ahora, ¿qué van a hacer? Le meten más peso. Eso es incrementar también el umbral de dolor. ¿Sí? Tenemos que conocerlo porque vieron cómo Andrés nos dio un tipo de estimulación para estimular el nervio, para recuperar la zona nerviosa. Generamos energías grandes para estimular algo que va de regreso, ¿sí? Y después la contraria, vamos de poco hacia arriba para ir aumentando el dolor que podemos soportar, la carga que podemos incrementar y que no duela. Son diferentes tipos de electroestimulación, diferentes tipos de análisis de umbral de dolor. Pareciera que siempre podemos ir de menos a más, ¿no? Pareciera que ese sería el camino lógico. De abajo para ir hacia arriba. Con Andrés fue, tú me dices en el momento en el que te empiece a doler. ¿Por qué? Porque justo ahí, ahí sí el nervio está funcionando, esta energía sí la está tolerando el nervio, ya la está detectando mi nervio. Vámonos de ahí. La siguiente, híjole, la misma energía que me pusiste ahora me duele más. Vamos para abajo, para no dañar el nervio. Y vamos para abajo, y vamos para abajo, y vamos para abajo. Hasta que llegó al punto óptimo de recuperación de terminaciones nerviosas. ¿Vale? Importancia de trabajar con nervios, importancia de conocer terminaciones nerviosas. Muy importante porque vamos a saber en qué momento vamos a poder tener una retroalimentación.
si alguna por ahí mencionáramos que, que el receptor funciona totalmente cuando está estático y de repente lo sentimos cuando lo estamos moviendo, algo está mal. Pero no, en este caso todos son estimulaciones que vamos, o mejor dicho, respuesta que va a dar esa terminación nerviosa ante el movimiento generalmente, dinámicamente, excepto la primera. La primera también funciona cuando estamos en un modo estático, ¿sí? Porque ya quizás llegamos a la posición, a la ubicación. ¿Sale? ¿Dudas, comentarios, chicos? Algunos ya tienen frío, ya los veo muy enchamarrados. ¿Sí? Pues listo, chicos. Ahora que están todos, muchas gracias por el apoyo de la clase pasada. Algunos de los de sistemas biomecánicos ya les comenté. Tuve demasiada carga de trabajo en el hospital. No descansamos ni el fin de semana ni el puente. Estuvimos ahí en el hospital trabajando. Sí, les agradezco mucho. No voy a presionar para recuperar la información, ¿no? Yo tengo que hacerme mis espacios y filtrar un poquito, pero no los voy a forzar a que ahora hacen ustedes esta tarea, ¿no? No. ¿Sale? Dudas, comentarios, chicos, lo que vimos hoy. Rápidamente, 3 comentarios. ¿Alguien que quiera comentar con qué se quedan ahorita para empezar la siguiente clase? No todos a la vez, ¿eh? No se abalancen. Con calma. Con calma. No pasa nada. Adelante. Luis Gerardo. Y después María Fernanda. Pues, por ejemplo, bueno, yo me quedo como con la importancia de la parte del umbral del dolor. Okay. O sea, una vez, por ejemplo, vi que existen personas que nacen sin ciertos como umbrales de dolor en órganos internos. Entonces, pues muchas veces cuando tienen problemas serios o complicaciones, como ellos no sienten nada, no pueden saberlo. Entonces, pues puede ser algo muy peligroso. Sí, que de hecho el punto más notorio para nosotros en patologías crónico-degenerativas es la diabetes, ¿no? Muchos de las personas que ya tienen un estadio de diabetes muy avanzado pierden esa sensación, por eso cuando les salen llagas o heridas en los pies no la sienten, no les duele, ¿no? Esas terminaciones nerviosas, ¡pum!, se fueron, dijeron adiós y pues ya no sienten el dolor, la escara, la llaga está ahí, pero ellos no pueden sentirla, entonces no piden atención hasta que ya es muy grande el daño, ¿no? Adelante, María Fernanda. Pues de la clase yo me quedo con que, pues no sé, como que esta clase fue mucho del sistema nervioso y no me acordaba de muchas cosas, entonces pues con eso, bueno, con la del inicio principalmente puedo recordar y pues se me hace muy interesante cómo realmente sí se relaciona con todo y esto de lo último que vimos de los receptores y de, pues sí, de esto de la última tabla, pues no sé, como que se me hizo muy interesante como ver todos los ejemplos que pues, como que son muy obvios, pero ya les pusimos nombre y apellido. Para eso estamos, María Fernanda, para complicar a veces un poquito más las cosas que damos por sentadas, ¿no? ¿Alguien más al final? Roberto y listo. Roberto Urbano. Bueno, yo ahorita estaba como haciendo un recuento de lo que hemos visto en estas últimas 2 clases y cachito de otra. Y en sí, pues todo lo que hemos comentado, o sea, va como parte de rehabilitación, pero en sí enfocado a electroestimulación, ¿no? Entonces, pues para darnos cuenta de lo amplio que puede ser o todos los conocimientos que van involucrados solo en una técnica de rehabilitación. ¿Y qué crees, Roberto? Lo más importante, no solamente es una técnica de rehabilitación. Muchas de las técnicas que vamos a ver de rehabilitación tienen que ver con el sistema nervioso y cómo se estimula. Si no solamente un electroestimulador es el único que vamos a utilizar para estimular el nervio. Acuérdense que nosotros podemos estimular eléctricamente, químicamente, físicamente, ¿sí? Y todos esos, pues, ¿dónde impactan? También en los nervios.
es importante. He mencionado solamente electroestimuladores, porque tampoco les quiero darle el avance de, no les quiero arruinar la siguiente temporada, ¿no? Entonces, No spoilers. Sí, no quiero hacer por ahí algunos comentarios antes de, pero sí, es muy importante que entendamos temperatura, o mejor dicho, calor, sensación, electricidad, química, todo eso va relacionado con tema de nervios, ¿no? Terminaciones nerviosas. A ver, chicos, nada más, déjenme revisar mis notas. Estrada Sarazúa, ¿sí llegó? Sí, presente. Ahí está. González Pérez. Presente. Ahí está. Martínez Vázquez. Presente. Gracias. Rico Alvera. No está. Urbano Ibarra. Presente. Ahí está. Y Yáñez Hernández. Presente, profe. Listo. Gracias. Listo, chicos. Si no queda más, le paramos por el día de hoy. Adelante, Ailet. Bueno, si nomás nos puede dar un ratito después de la clase hace rato y a mí, por favor. Sí, sin problema. Yo también, profe. Adelante. A todos los demás, chicos, por favor, cuídense, cubrebocas. No, los que vayan a regresar a clases a la universidad, con mucho cuidado, llévense su alcoholito, sus cubrebocas, todo con mucho cuidado en esta clase. Se mantiene en línea, ¿sale? Nos estamos viendo. Gracias, profe. Gracias, profe. Nos vemos. Cuídense.